El tema de mañana es la palabra y el espíritu. La importancia de la palabra de Dios es algo extremadamente importante en nuestra relación con Dios. A algunas personas no les gusta leer la Biblia, tampoco comprenden la Biblia. Entonces, mañana vamos a conversar un poco más sobre cuán importante es la Biblia para la experiencia cristiana, el crecimiento con Dios y el recibimiento del Espíritu Santo. Pero el tema de hoy es un tema también muy serio, muy importante, porque puede llevar al pecado contra el Espíritu Santo. No, el tema central de hoy no es el pecado contra el Espíritu Santo, pero vamos a hablar un poco de eso porque está relacionado con la honestidad de uno, la integridad de la vida espiritual de uno. Y como no tenemos mucho tiempo, no tenemos como Pablo toda la noche para que alguien se caiga de la ventana, pero tenemos poco tiempo, entonces vamos derecho a la palabra de Dios. Pero antes de abrir la palabra de Dios, te quiero invitar a orar una vez más. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar a Dios. Nuestro amado Padre, abrimos otra vez tu palabra. Ella es un regalo de tu parte que valoramos muchísimo. Es animación para tiempos difíciles. Es salud para la enfermedad espiritual. Es cura para las naciones. Es salud relacional para las familias. Y aquí estamos nosotros queriendo recibir tus bendiciones por el estudio de la Biblia. Abre este libro a nuestra mente para que podamos comprender lo que vamos a estudiar. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El primer texto, hoy vamos a leer varios textos de la palabra de Dios. Es como un estudio bíblico, no tanto como un sermón, sino un estudio bíblico. Hoy el primer texto está en el primer libro de Samuel, el capítulo 15. Y es la historia de Saúl. Es una historia muy interesante, muy triste. De paso, es una historia muy triste. Un hombre que perdió el reino, pero mucho más que eso, perdió la vida eterna. Porque empezó a alejarse gradualmente de Dios. Aunque no cometió pecados que nosotros podemos considerar gravísimos. Como fue el caso de David, por ejemplo. David cometió pecados peores que los pecados de Saúl y va a heredar la vida eterna. Y Saúl no cometió pecados tan graves y si va a perder la vida eterna. Entonces, ¿qué pasó con la historia de Saúl? No tenemos tiempo de cubrir toda la historia, pero el capítulo 15 es un ejemplo de lo que pasaba en la mente de Saúl. El versículo 1, empezando el versículo 1, el final del versículo, dijo Samuel: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Mira, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No era palabra de Samuel, sino palabra de Jehová. Está atento a la palabra de Jehová. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Había mucha impiedad en Amalek y Dios espera hasta que el límite de su paciencia llegue al máximo antes de traer juicio. Y algunas personas dicen, no, que Dios es bondadoso, solo hace lo bien, Dios solo hace lo bien. ¿Y por qué destruye Dios? Siempre que hay riesgo para el equilibrio del universo, el riesgo para el pueblo de Dios, Dios sale en defensa de su pueblo y de la estabilidad moral del universo. Y entonces Dios, la paciencia de Dios ya había llegado al límite para ese pueblo de Amalek. Entonces ordena a Dios, el versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata al hombre, mujer, niños de los pechos, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo, porque la motivación no era material, no era para
guerra de conquista, sino era guerra espiritual. Y entonces no deberían tener en vista nada para ninguna ganancia con esta guerra. Esa guerra era para honor y gloria de Dios solamente y no para ganancia. Y entonces se fueron ellos a la guerra y Saúl derrotó a las amalecitas. Y el versículo 7 y el versículo 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero todo que era vil y despreciable destruyeron. Y entonces le pesó a Dios ter poniendo como rey a Saúl, porque no obedecía a Dios. Y entonces Dios envió Samuel hasta Saúl para hablar con Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y entonces cuando llegó, levantó Saúl un monumento para sí mismo, idolatría del yo. Eso es un riesgo, una preocupación desmedida con el yo, con lo que los otros piensan de uno. Y entonces un monumento para que otros miren y vean cuán importante soy. Imagina, soy una persona muy importante y hay un monumento. Vino pues Samuel a Saúl, versículo 13, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl no era tonto. Saúl había oído la palabra de Jehová a través de Samuel. Pero mira cómo trabajó su mente. El engaño propio es el peor que existe. Porque nadie puede resistir el engaño propio. Cuando uno le cuenta una mentira a uno mismo, esa mentira le va a creer. Porque es una mentira que uno le cuenta a uno mismo. Esa es la peor mentira que hay. Y así trabajaba la mente de Saúl. Él sabía lo que había dicho Samuel. Él sabía lo que estaba revelado de la voluntad de Dios. Y cuando llega el profeta, él dice con el rostro abierto y habla para Samuel: yo he cumplido la palabra de Jehová. Claro que no había cumplido la palabra de Jehová. Vino pues Samuel a Saúl. Y Samuel entonces dijo, versículo 14, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Qué es eso que estoy oyendo? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, no yo, él era el rey, responsable por las cosas que estaban pasando, pero él pone la culpa en el pueblo. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, su Dios, tu Dios. Jehová, tu Dios, no es mi Dios. Claro que ya no estaba como mi Dios, sino tu Dios, para sacrificar a Jehová, tu Dios. Quiero traer ofrenda a Jehová. Y algunas personas piensan que la ofrenda y el diezmo que traen a la iglesia puede sustituir la obediencia. Y entonces la vida no está buena. Pero si yo entrego el diezmo, es como que un pago para que Dios me perdone mis pecados. No, los pecados son perdonados sin tu diezmo, sin tu ofrenda, por la gracia de Jesús. Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados. El propósito del diezmo y del pacto no es cubrirle los errores de la vida de uno. Estos errores son cubiertos en la vida cuando me pongo de rodillas y confeso mi pecado al Señor. En 1 de Juan 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos purificar de toda la injusticia. Entonces, el diezmo y el pacto nos sirven para cubrir los pecados de uno. Hoy por la mañana devolví mi diezmo desde mi casa, virtualmente. Devuelve el diezmo virtualmente. Y eso me obliga a hacer cuentas, saber cuánto fue la ganancia y entonces calcular el diezmo. Y yo miro, porque la ganancia es la bendición de Dios. Entonces yo estoy contando la bendición y entonces
mi corazón se vuelve hacia Dios. Ese es el propósito del diezmar, porque me vuelvo a Dios y agradezco a Dios, y cuando calculo el diezmo, estoy haciendo el cálculo del diezmo, entonces estoy mirando qué me ha hecho Dios, qué Dios bondadoso que provee para mis necesidades. Ese es el propósito del diezmo. Y entonces Samuel le advierte a Saúl, le dijo, aunque, versículo 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y ungido rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, va a destruir todo, y él no lo hizo. ¿Por qué pues, versículo 19, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mira cómo era su mente. Mira, y trató de convencer a Saúl que estaba obedeciendo a Jehová. Pues por claro que no estaba obedeciendo a Jehová. Su mente quería hacer lo que él quería, y entonces encontraron una manera de decir, yo estoy cumpliendo la voluntad de Jehová. Hay una diferencia entre los pecadores, que son pecadores, pero delante de Dios humillan su vida, como David, y dicen, mira Dios, yo soy pecador, ayúdame, aunque puedo hacer pecados graves, pero están humillados en la presencia del Señor, aceptan la reprobación de Dios con humildad y quieren arreglar la vida. Pero uno a veces no comete pecados tan graves, son pecados que a la sociedad, aún la iglesia puede no considerar muy graves, pero están tratando de arreglar disculpas. Sí, yo tomo un poco de vino, porque mira ahí las personas, algunos en la Biblia tomaban el vino, entonces yo puedo tomar vino, y ese tipo de pecado, ese tipo de cosas, que cuando hay clara la voluntad de Dios, y algunas personas tratan de disculpar algunos pecados sexuales, impulsos sexuales, pero eso, así nací con esta preferencia sexual, pero la palabra de Dios dice distinto. Y entonces la respuesta de Saúl, de Samuel, fue muy interesante. El versículo 22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, la ofrenda, el diezmo, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Hasta este momento, Saúl no había perdido todavía la salvación, había perdido el reino, pero podría perder el reino y todavía tener la vida eterna. Yo prefiero perder el reino, pero tener la vida eterna. Pero el restante de la historia de Saúl muestra que él se fue más para abajo, hasta que consulta la divina. Y entonces es como una sección espírita, y ahí está consultando el propio diablo. Y entonces se pierde la salvación, y él fue muerto, perdió la vida eterna. Otra historia muy interesante nosotros encontramos en el libro de Hechos, ahora en el Nuevo Testamento. Libro de Hechos, el capítulo 4. El capítulo 4 del libro de Hechos. Aquí está el capítulo 4, el versículo 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mucho estaban haciendo. Tenían propiedades y sabían que este era el momento de vender y poner las propiedades, el precio para la predicación del evangelio, para ayudar a los más necesitados. Pero cierto hombre, el capítulo 5 ahora, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer.
y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. La historia no está completa aquí. El tema es que delante de todos, ellos prometieron vender la propiedad, pero nadie lo sabía el precio. Nadie conocía el precio de la propiedad. Y ellos se fueron y vendieron la propiedad. Y como nadie sabía el precio de la propiedad, tomaron la plata y combinaron los dos. Mira, mujer, ahí tenemos alguna cosita que pagar y que quizás nos vamos a un restaurante, bueno, porque ahí vendemos el terreno. No, pero prometemos toda la plata para el Señor. No, pero nadie lo sabe y además vamos a dar casi todo. Solo vamos a sacar un poco para hacer alguna cosita con nosotros, mejorar nuestra casa quizá. Y entonces ellos no trajeron toda la plata, solamente un porcentaje, solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y al final del versículo 4, él dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y ellos mintieron al Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Cuando, influenciado por el Espíritu Santo, tomaron la decisión, hicieron y votaron, prometieron entregar el precio de la propiedad bajo la influencia del Espíritu Santo, pero cuando se fueron, se arrepintieron y ya no estaban ahí con los hermanos, entonces cambiaron la mente y trataron de hacer lo que querían, distinto, diferente de lo que habían prometido a Dios. Mira, cuando yo prometo a Dios entregar un porcentaje de mis ingresos como ofrenda, eso ya no me pertenece. Pero nadie lo sabe. La iglesia no sabe de mi propuesta, porque la palabra de Dios dice que la propuesta debe ser hecha en el corazón de uno. Yo no necesito contar a los pastores. Yo no necesito contar a la asociación, ni a la iglesia, ni al anciano de la iglesia. ¿Cuál es el porcentaje de mi pacto de ofrenda? Es un porcentaje que yo decido, pero la decisión lo hago con oración, bajo la influencia del Espíritu Santo. Y ahora, cuando recibo el ingreso, tengo una ganancia. Ahí tomo la silla y entonces empiezo a calcular. Y nadie está ahí de la parte de la iglesia para chequear y saber, mira, pero ganaste eso. Eso no es tu real diezmo. Eso es un diezmo fake que ahí que no está. Es un diezmo falsificado. Se está haciendo de cuenta que está entregando el diezmo, pero no está. No es el diezmo real. Nadie lo sabe. Y yo sé que nadie lo sabe. Yo recuerdo una tardecita, o ya la noche de viernes, yo había empezado a viajar trabajando por la iglesia. Hasta este momento yo era pastor distrital y no viajaba, pero de este momento en adelante empecé a viajar. Y claro, no podía llevar a mi esposa, viajaba solo. Y un viernes a la noche, después de trabajar toda la semana y predicar en el viernes a la noche, llegué de vuelta al hotel para descansar. Y yo estaba tan cansado, pero tan cansado, y miré a la pantalla de la televisión que estaba en el cuarto, en la habitación del hotel. Y un pensamiento pasó por mi mente. El pensamiento era: mira, ¿por qué no miras un poquito solo? Porque estás tan cansado, como que te vas a relajar, descansar un poco. Pero el otro lado de la mente dijo: espera, hoy es viernes, ya es sábado. No es día para mirar televisión, nada. Y entonces el otro lado dijo: pero puedes tratar de buscar en un programa bueno, con naturaleza, alguna cosa que te descanse porque está muy cansado. Y empezó la lucha, los dos lados de la mente. Un lado, el lado de Dios, del Espíritu Santo, del otro lado, el lado de la carne. Recuérdate, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por la carne son hijos de la muerte. Y entonces en este momento
súbitamente me vino el pensamiento, yo estoy en un punto muy delicado de mi vida, dependiendo de lo que voy a hacer ahora. Mi vida se va para un lado o para el otro lado, porque aquí estoy lejos de mi casa, de mis hijas, de mi esposa, estoy lejos de mis jefes, de otros pastores, nadie lo sabe, pero hay uno que sabe. Reverencia es la noción de la presencia de Dios. Y la honestidad es la honestidad con Dios, más que la honestidad con los hombres. Y ahí entonces, ¿cómo es mi mente? ¿Cómo es tu mente, hermano, hermana? Quieres parecer honesto delante de los hombres, pero no te olvides que hay un Dios en el cielo. Sabe a dónde están tus ojos cuando estás solo. Sabe a dónde está tu oído cuando estás solo. Sabe lo que tomas cuando estás solo, lo que comes cuando estás solo. Conoce tu vida, conoce mi vida. Y yo pensé, si yo lo hago hoy por una sola vez, entonces mi vida se va a inclinar para este lado. Y voy a estar tratando de engañar a Dios. Imagina, ¿quién puede hacer eso? El que conoce todas las cosas, el que sabe todas las cosas, el que miró el precio del campo, de la propiedad de Ananías de Zafira, el que sabía por cuánto vendieron ellos. Él sabía que esta pareja ya había tenido muchas oportunidades. Estaban juntos de los apóstoles, estaban juntos con aquellos que miraron a Jesús, conocieron las cosas profundas de Dios, pero endurecieron el corazón. La Biblia enseña, y no tenemos tiempo de seguir mucho más, pero la Biblia enseña en el libro de Hebreos, por ejemplo, el capítulo 3, los versículos 13 y 15, el capítulo 4, el versículo 7, que se puede endurecer el corazón y hay un proceso de endurecimiento del corazón. Jesús también dijo en San Mateo, el capítulo 12, versículo 31, por ejemplo, que el pecado en contra del Espíritu Santo no hay perdón. Y no hay perdón por una razón. Escucha eso que es muy importante. No hay perdón. El pecado contra el Espíritu Santo no hay perdón. Y no hay perdón por una razón. La razón es que no hay confesión. Cuando uno se aleja de Dios gradualmente, eso no es algo puntual, sino es algo gradual. Es algo que va pasando despacio hasta que uno llega al punto que no hay más retorno. No puede volver más. Ya fue lejos de más. Y entonces esta persona ya no quiere saber de Dios y ya no confesa sus pecados. Y por esa razón no hay perdón, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y nos purificar de toda injusticia. Y las cosas que están lejos de los ojos de los hombres están cerca de los ojos de Dios. Así hoy, cuando estuve calculando mi diezmo y mi pacto, mi ofrenda regular sistemática, te voy a decir, ni mi esposa sabe los detalles de mis cuentas. Mi esposa no sabe no porque no quiero contar, ella no se interesa por eso. Entonces, no se interesa, pero nadie lo sabe exactamente cuál es mi ganancia. Nadie lo sabe. Solo a uno que sabe, además de mí, que es el Dios del cielo. Él sabe si yo estoy siendo honesto en la calculación. Él sabe cuando estoy lejos de casa para dónde estoy mirando. Él sabe cuando estoy solo qué cosas estoy mirando en la pantalla de mi celular o en otras cosas que estoy haciendo. Él conoce mis prácticas, mis hábitos, sabe lo oculto y lo que está revelado. Y aún así envió su Hijo Jesús para morir por mí. Y Él dijo, yo no he venido para buscar los sanos, los santos y sin los pecadores. Los sanos no necesitan de médico y sí los enfermos. Cuando yo, como David, reconozco que soy enfermo, que soy pecador, para mí hay salvación, porque Cristo murió por pecadores. Pero hermano, hermana, no hay salvación para aquellos que, como los de la Odisea, se juzgan buenos, ricos, de nada tienen falta. Soy miembro de la iglesia, quizás soy pastor. Y algunas personas corren el riesgo de pensar que la posición
que ocupan en la iglesia les regala privilegios especiales delante de Dios, lo que es falso. No, pastores, no, nosotros pastores, los ancianos de la iglesia, no tenemos privilegios especiales delante de Dios. Si no confesamos nuestros pecados, tampoco serán perdonados nuestros pecados. Nosotros nacimos como todas las otras personas, con tendencias pecaminosas. Y si no buscamos Dios por la mañana y confesamos nuestros pecados y pedimosle a Dios un corazón honesto, Dios, quiero conocer la realidad de mi vida. Muéstrame. Así oró David. David dijo, mi Dios, examíname. En el Salmo 139, examina. Ve si hay algún camino que no es bueno y ayúdame a seguir por el camino bueno. Mi Dios, porque yo quiero conocer, pero quizá no estoy mirando correctamente, no estoy viendo correctamente. Entonces ayúdame, Dios, y guíame por el camino correcto. Yo quiero investigar tu palabra para conocer tu camino. Yo quiero saber las cosas profundas. Yo quiero leer el espíritu de profecía porque quiero conocer, quiero con honestidad. Algunas personas dicen, no, eso no leo yo porque ni quiero saber. Piensan ellos o ellas que si no leen, no tiene responsabilidad, pero yo soy responsable por el conocimiento que podría haber tenido, pero no quiso tener. Entonces, no quise tener. Entonces, yo soy responsable por eso. Entonces, mi Dios, ayúdame. Pero si cada mañana, con humildad de corazón, me voy a la presencia de Dios, confieso mis pecados, pido el perdón de mis pecados, yo seré perdonado porque esa es la promesa de Dios. ¿Cómo es tu mente, hermano? Y ahora la invitación. ¿Cómo es tu mente, hermana? Es una mente honesta, íntegra delante del Señor. Estás pidiéndole a Jehová que examine tu mente. Al mismo tiempo estás tratando de examinar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, y también la palabra de Dios, el espíritu de profecía. La revelación de Dios para el pueblo de los últimos días, con detalles específicos para los que viven en los días postreros. Estoy examinando estas cosas porque quiero conocer la voluntad de Dios como es. Estoy me poniendo de rodillas todos los días por la mañana para confesar mis pecados y permitir al Espíritu Santo que me revele cuáles son los pecados que debo confesar. Hoy, como algunas personas, estoy diciendo, mi Dios, perdona todo mi pecado, y es responsabilidad de Dios mirar ahí cuáles son los pecados que va a perdonar, pero yo ni quiero mucho pensar en eso. Deja que Dios, no. Yo necesito pedir al Espíritu Santo que me revele cuáles son los pecados. Comparar mi vida con la palabra de Dios, no comparar mi vida con la vida de los otros, sino con la palabra de Dios. Quizá alguno de nosotros estuvo ya caminando en el camino, en el sendero de la deshonestidad, no con los hombres, sino con Dios. La falta de integridad. Una vida delante de los ojos de la familia, de la iglesia, pero otra vida por detrás, a donde otros no miran, no pueden mirar. Dios no puede llevar dos tipos de mentes en una sola persona. Perdón, al cielo. Hay que tener una mente sola, como el de David. Examíname, Dios. Yo quiero abrir el pecho, abrir mi corazón para que mires adentro todo que está ahí y limpies y saques lo que es malo y purifícame, Dios. Estas personas verán el Rey, verán a Dios, porque son puros de corazón, aunque son pecadores, pero son considerados por Dios como puros de corazón, porque están permitiendo a Dios hacer la limpieza. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, queremos recibir de tu parte honestidad, integridad en nuestra caminata contigo. Y esto no es natural de nosotros, porque somos pecadores por naturaleza.
pero estamos pidiendo algo sobrenatural, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Queremos ser nueva creación, nueva persona, recibir un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Dios, nuestro Dios, opera este milagro en nuestra vida. En este momento, rogamos en el nombre de Jesús. Amén.